Cuando prendes la radio, acompáñate con K1 Positivo. Ahora sí, estamos ya listos, 10 de la mañana con 2 minutos, estamos en nuestro espacio de responsabilidad social y como lo habíamos venido anunciando, hoy nosotros tenemos en la cabina de K1 a la doctora María Eugenia Maldonado, ella es la dermatóloga viene de la clínica Monte Sinaí, ¿verdad? En los consultorios Monte Sinaí, sí. Entonces ella siempre pues está pendiente a todos los problemas que podemos presentar en la piel y por eso la hemos invitado. Y hoy nosotros queremos hablar precisamente de esta, podríamos decir, enfermedad, doctora. De pronto, no sé, estoy bien o estoy mal, porque algunos dicen, no, es solamente es un problema de la edad y ya con el tiempo pasa, pero no siempre es así, ¿no es cierto? Doctora, bienvenida a la cabina de K1, gracias por acompañarnos. Gracias, Pati, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias a usted por haber aceptado la invitación, sobre todo un día tan especial como hoy. La doctora ya es mamita. No todavía. No. Ya, bueno, en todo caso, pues felicidades de pronto a la mami, a las abuelitas, a las tías que son parte de su familia. Mi doctora, hoy queremos tratar este tema que sobre todo preocupa a los jóvenes, ¿no? Y de pronto pues también ya a los adultos, y queremos hablar del acné. Vamos empezando por el principio, como todo tema debe de ser. ¿Qué es el acné? Contestando a su pregunta, Pati, el acné sí es una enfermedad y es una enfermedad crónica, que la van a presentar no solo los adolescentes, sino se presenta ya en adultos, sobre todo en las mujeres, entre más de la tercera y cuarta etapa de la vida. Así es. ¿Sí? Entonces se considera una enfermedad crónica, inflamatoria, multifactorial. No hay una causa específica para tratarla, porque tiene mucha génesis, que afecta la unidad pilosebácea. Ahí está el problema, de forma selectiva, al pelo y a la glándula sebácea. Ajá. Es decir, bueno, que el acné simplemente... yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Todos pasamos por esa edad. Yo creo que muy pocas personas dirán, no, a mí nunca me ha salido, pero de pronto sí les salió, pero no fue así tanto como en otras personas que se los puede ver a distancia, que tienen algún problema en el rostro, sobre todo, que es lo que más nos preocupa, yo creo que a la mayoría de las personas. ¿Por qué nos sale el acné? ¿A qué se debe esta problemática en nuestra piel? Bueno, existen algunos factores, Pati, que van a llevar a que se produzca esta patología. Existen 4 factores importantes, ¿no es cierto? Debe haber una alteración en las glándulas sebáceas que producen el sebo, Esto va a producir una proliferación bacteriana. Sobre todo hay una bacteria que se llama Propionibacterium agnes, que es el responsable de esto. Esto también puede conllevar a una alteración en los queratinocitos, que se produce una hiperqueratinización, que es el resultado de los síntomas del acné, llevando a un proceso inflamatorio. Estos 4 pilares son los responsables del acné en una persona que tenga ya una predisposición. Existen factores externos, por eso le había dicho que es multifactorial. Existen factores externos, el clima, el estrés, medicamentos, cremas, y entre otros que van a ser los responsables o los gatillantes de que este problema se perpetúe o no. Claro, las personas dicen, no, es que he comido mucha grasa, he comido demasiado chocolate, o a veces pues los poros también se cierran y eso produce que de pronto los folículos por ahí se inflamen, produzca cierta infección. Bueno, un sinfín de factores que pueden precisamente aportar para que se produzca el acné. Pero hay muchos que dicen, bueno, el acné son las espinillas, pero el acné también tiene que ver con los barros. ¿Cuál es la diferencia entre acné, espinilla o barro? ¿O hay alguna similitud o no sé? ¿Cuál es esa idea que a veces nosotros tenemos en la cabeza y pensamos que todo es lo mismo? Sí, bueno, la lesión elemental del acné es el microcomedón o el comedón, ¿sí? Y esos son los poritos abiertos o cerrados o las lesiones que nosotros decimos barritos. ¿Sí? Esa es la lesión elemental. Cuando el barrito yo lo entiendo así como cuando vemos un puntito negro. Ese es un barrito. Son los puntitos negros o puntitos blancos, dependiendo si es un comedón cerrado o un comedón abierto. Esa es la lesión primaria. La lesión principal del acné son
barritos. Yo pensé que era al revés, que la espinilla una vez que se iba secando se convertía en barro. Al revés. Ah, ya. Al revés. Inicia, primero se tapona el folículo, la salida del pelito a nivel de la piel, se tapona allí y se produce el barrito. Ya. Va a depender si es negro o blanco por la melanina o la oxidación que se presente. ¿Sí? Luego Ya. se inflama por diversos motivos y se produce lo que llamamos comúnmente espinilla. ¿Ya? Que es una pápula, pústula o una pústula. Ese ya se Cuando transforma duele. Cuando duele, Ajá. cuando vemos amarillito, esa ya es una pústula o espinilla llamada normalmente. Ajá. ¿Sí? Y así vemos que un acné es inflamatorio o no inflamatorio. Cuando el acné es no inflamatorio, estamos llenos de barritos o comedones. Y cuando el acné es inflamatorio, ya vemos las pápulas, las pústulas, nódulos, cicatrices, abscesos. Pero hay una diferencia, ¿verdad, doctora? Según yo, que de pronto cuando vemos, o sea, puede haber 1 o 2 barritos y sobre todo en las mujeres cuando están pues ya por menstruar, es cuando más obviamente salen a broto estas espinillas, pero hay quienes lo tienen pues constantemente y sobre todo, esto sí ya es en los varones, cuando ya la cara está precisamente casi llena de barros o de espinillas. Sí. El acné se presenta más tempranamente en los varones y de forma más agresiva, Ajá. entre los 12 a 14 años. Ya. En las mujercitas se presenta entre los 14 y 16 años. Es menos agresivo, pero es más largo, se perpetúa, se presenta hasta los 50 años actualmente en las mujeres. Ya. ¿Sí? Y obviamente en los varoncitos es más agresivo por su cantidad hormonal, por los Ya. andrógenos que tiene, ¿sí? Ajá. Entonces, por eso es más agresivo en los varoncitos. Y sí, se llenan y eso ya es un acné grave. El acné se clasifica de varias formas, entre leve, moderado, severo. Ya. ¿Sí? Leve tenemos pocas espinillas o comedones o pápulopústulas. Moderado cuando ya no cede el tratamiento tópico y persiste. Y severo cuando afecta no solo a cara, Ya. sino a pecho y espalda. Claro, ahí ya debemos preocuparnos un poco más sobre todo. ¿Cuáles son los tipos de acné que podemos conocer o de pronto deberíamos empezar a distinguir? A veces pensamos que todo acné es lo mismo y ya pensamos que todos se curan de la misma forma y yo pienso que no es así. Tipos de acné, doctora. Bueno, la clasificación más general o la más utilizada es el acné, como le había mencionado, inflamatorio y no inflamatorio. Ya. ¿Sí? De allí partimos. El acné denominado vulgar es el que se presenta en adolescentes. Ya. ¿Sí? Luego tenemos otro tipo de acné clínicamente, que es el que se presenta en las mujeres, que es un acné hormonal. Ya. ¿Sí? Hay el acné también mecánico, que se presenta en personas que tienen el tic de Ya. lastimarse, es un acné escoriado, ¿sí? Ya. Que se produce por mucho estrés. El acné por medicamentos o por cremas también Ya. es un tipo de acné. Tenemos el acné de inicio tardío. Hay personas o mujeres sobre todo que nunca tuvieron acné, llegan a cierta edad y comienzan a presentar acné y dice, ¿qué pasó? Si ya mi adolescencia pasó. Bueno, hay una alteración hormonal que está relacionada con síndromes como el síndrome de ovario poliquístico, donde comienzan a presentar este tipo de alteraciones. Ya, esto sobre todo pues en las mujeres, y supongo que de eso hablamos del acné quístico, ¿verdad? De pronto cuando hay algún problema ya de ovarios, cuando hay irregularidad en la menstruación y todo eso, sobre todo ahí supongo que se va a presentar todo eso. ¿Cómo podemos prevenir el acné? ¿Hay alguna forma de prevenir el acné o es que llega porque llega? Bueno, el acné tiene un componente genético también, ¿sí? Entonces, y es multifactorial, como le había mencionado, pero sí hay cómo prevenir. Necesitamos una alimentación sana, ¿sí? En personas que ya tienen predisposición al acné, que papá, hermanos tuvieron acné, pues tenemos que evitar cierto tipo de medicamentos y de alimentos. ¿Ya? La limpieza es un factor importante en estos pacientes, tiene que utilizarse sustancias que disminuyan un poco la seborrea, el consumo de líquido, evitar ciertas cremas, ciertas sustancias que ocluyan el folículo piloso, va a mejorar y va a prevenir que este sea muy agresivo. Usted tocó un tema importante. Al hablar de la limpieza, hay personas que de pronto dicen o no creen necesario lavarse la cara todas las noches. Algunos de pronto lo hacen con ciertos jabones, con algunas cremas o algunas lociones. ¿Debemos lavarnos la cara todas las noches, sí o no? Sí. Sobre todo un paciente que tiene aumento de grasa o que tiene seborrea, ¿Ya? necesita lavarse la cara, pero no mucho.
¿Ya? Recuerde que ¿Cuál es la forma ideal de lavarnos la cara? la piel debe ser lavada utilizando sustitutos del jabón si es posible, ¿Ya? De mañana y de noche en el agua lo menos caliente posible, porque el agua cálida, Fría, sí, el en agua todo fría, caso. el agua caliente empeora y sin fuerza, no de forma enérgica, pero sí constante. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la forma adecuada. Un paciente con acné tiene que lavarse la carita máximo 2 veces al día, no más, porque lavarse más veces al día va a producir una hipersecreción de sebo y más inflamación. Claro, es como que vamos a estimular más los poros y como que va a Exactamente. producir más grasa. Los alimentos que debemos consumir entonces, o mejor dicho, yo creo que sería más fácil, los alimentos que no debemos consumir para que no estimule más los granitos o las espinillas. Claro que sí. Mire, existen muchos mitos en cuanto a la alimentación. Sin embargo, según evidencia científica, hay ciertos alimentos que deberíamos evitar durante un paciente que tiene acné. ¿Ya? La leche y sus derivados, los derivados lácteos, sobre todo por su contenido graso, debe ser evitada en su forma íntegra. ¿Ya? ¿Sí? Evitar todo lo que son los lácteos íntegros, el queso, el yogur íntegro. Podemos consumirlo descremado o Ajá, vegetal. ¿ya? ¿Ya? Existe la evidencia de que el complejo B, ¿sí? Y según mi propia experiencia también, el complejo B es un medicamento que perpetúa y empeora el acné. Entonces, es algo que los pacientes deben evitar. ¿El complejo B lo encontramos en qué? ¿En algún alimento o es que de pronto pues hay quienes lo consumen o porque compran en las farmacias como Suplementos alimenticios? Los suplementos debemos evitar. Ensure, Pediasure, Cerelac, Ya. Pharmaton, Veroca, Neurobion, Sustagen. Y no tengo nada contra las marcas, pero es algo que deben evitar los pacientes. Sobre todo el complejo B en las bebidas energizantes. ¿Ya? Sí, entonces B220, ponimaltas, esas cosas, un paciente con acné no debe consumir. Dato importante. Sí, un paciente que está haciendo gym o que está en el gym y consume proteínas que tienen complejo B y que tienen suero de leche, está contraindicado y por eso son los pacientitos que no se mejoran porque siguen consumiendo este tipo de alimentos. Claro, porque puede ser que por un lado se estén supuestamente tratando, pero si están consumiendo este tipo de cosas y de pronto no lo consultaron, no le informaron a su dermatólogo, pues algo por ahí está pasando, ¿no es Así cierto? es, ¿Qué sí. pasa con las grasas de las carnes? Por ejemplo, la carne de chancho. Ningún problema. Más bien eso sí se puede consumir. Sí, podemos consumir un buen filete, un buen bife. Ya. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen sobrepeso, Ya. que ya de por sí tienen un síndrome metabólico. Ellos sí tienen que disminuir todo lo que son muchas grasas o hidratos de carbono íntegros, porque sí pueden transformarse en hormonas y obviamente aumentar su metabolismo hormonal y empeorar su acné. Pero un paciente delgado sin síndrome metabólico, no podemos hacerle una dieta restrictiva. Claro. Él puede comer de todo. Y es más, yo les digo a mis pacientes, mira, cuando es un paciente sano, un paciente atlético, puedes comer de todo, salvo lo que tú notes que te hace daño. Sí, entonces él ya sabe que se come Yo tengo pacientes que toman café Ya. y les sale acné. Wow. ¿Sí? Entonces, eso ya es predisposición de cada persona. Claro, ¿sí? es que todos los organismos son diferentes. Son diferentes. Entonces, no hay como hacer una dieta restrictiva. Sí tiene que ser individualizado el tratamiento. Claro, no ¿sí? podemos generalizar, claro. Exacto. Entonces, yo trato al paciente, no trato la enfermedad. O sea, eso tiene es un bueno. paciente con sobrepeso, con síndrome metabólico, que tiene oscurita el cuellito. Obviamente, a él sí le voy a decir, ok, nos vamos a restringir con grasas, con azúcares íntegros, porque eso sí va a empeorar, va a producir más hormonas y más producción sebácea y va a empeorar su acné. Hemos escuchado también que la mayonesa es malo para el acné. ¿Es verdad o es mentira? En ciertos casos sí, en otros casos Ya, no. porque Eso hay es- quienes ya le tienen pavor y no quieren ni siquiera comer, por ejemplo, una salchipapa. Dicen, no, porque me va a hacer mal la mayonesa y solo se la comen con salsa de tomate porque ya en sí ya la satanizaron a la mayonesa. Y la mayonesa, ¿en dónde encontramos la grasa? En la yema del huevo. En el huevo, en el aceite que utilizamos para También, hacer la claro. mayonesa.
Y hay pacientes que no toleran y que sí producen acné con mayonesa. Y No. hay pacientes que no les pasa nada. Claro, no necesariamente entonces es la mayonesa, sino depende ya del organismo de cada persona. Y en todo caso, pues cada uno, como usted decía, debe ya darse cuenta qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Una vez que ya tenemos los famosos granitos, ¿cómo podemos combatirlos? Hablemos antes de visitar al dermatólogo o al especialista. ¿Cómo bajamos esa inflamación en los granitos? Hay quienes dicen lávese la cara con agua de manzanilla. Bueno, allí ya viene un poquito de la cultura general. Mire, cuando le sale un granito, hay muchos mamitas o papitos que nos dicen ponte pasta de dientes, Exacto. lávate con agüita de manzanilla, etcétera, etcétera, etcétera. El acné tiene que ser curado o tratado lo más temprano posible para evitar las cicatrices. Ese es el temor, o ese es nuestro propósito. Evitar cicatrices tanto físicas Ya. como sociales, psicosociales. Porque el acné a la larga va a mejorar, pero va a dejar cicatrices. Por eso, mientras más temprano tratemos, es mucho mejor. Si usted me pregunta, si me sale 1, 2, 3 granitos, ¿cómo lo puedo prevenir en casa? Bueno, lavándome con un jaboncito o un Sindet que sea un poquito, que tenga azufre o ácido salicílico para hacer una pequeña exfoliación y que se sequen esos pequeños granitos. Si pese a ello y con una alimentación adecuada, haciendo ejercicio, todo no mejora, pues acudir a un médico. Al profesional, obviamente, hay que consultarlo. Hay de pronto acné que sale en ciertas zonas localizadas, como por ejemplo, hablamos los cachetes, o es decir, en las mejillas, o en la barbilla, o en la frente, que son, yo creo que precisamente en la zona T, o en la nariz, que es peor porque son bien dolorosas. Entonces, de pronto eso tiene algo que ver con la edad, o de pronto si es que es hombre, si es mujer. ¿Por qué siempre salen en esas zonas así tan localizadas por la grasa? Es por la disposición de las glándulas sebáceas. Ya. ¿Sí? Entonces el acné del adolescente es más frecuente, como usted me dice, en las mejillitas, en la región cigomática, en la frente, pero el acné, por ejemplo, de la mujer, ¿sí? En el acné hormonal nos va a salir más comedones en la frente y en la región submaxilar. ¿Sí? Entonces, al hablar de surmaxilar hablamos del cuello, ¿no es cierto? Debajo del rostro. Exactamente, bajo el mentón. Toda esa parte, el acné aparece también en la espalda, en el pecho, porque ahí hay mayor distribución de las glándulas sebáceas. Ya, entonces ¿sí? es algo obviamente que cada uno nos vamos a dar cuenta, ¿no? En dónde tenemos más y en dónde tenemos menos espinillas o granitos o acné, como ustedes los quieran llamar, y siempre pues aconsejable visitar al dermatólogo para que nos pueda indicar precisamente qué es lo que tenemos que hacer para poder tratar. Y ya cuando de pronto se vuelve un poquito ya más grave esto del acné, pues necesitamos medicamento. Hay medicamentos para poder combatir el acné lo más pronto, porque quizá solo lavándose la cara, utilizando ciertas cosas caseras que de pronto por ahí nos recomiendan, pensamos que ya nos vamos a curar, pero no, es necesario la medicina para combatir el acné. Totalmente, sí. Dependiendo del tipo de acné, si este es inflamatorio o no inflamatorio, vamos a utilizar un tratamiento. Si el acné es no inflamatorio, el uso de antisépticos y tratamiento tópico va a ser suficiente, ¿sí? Pero cuando ya se evidencian pápulas, pústulas y dependiendo del grado, cuántas pápulas o pústulas y en qué localización está, ya vamos a necesitar tratamiento oral. ¿Ya? Y dentro del tratamiento oral tenemos antibióticos. La primera línea de tratamiento son las tetraciclinas y sus derivados, ¿sí? Luego tenemos, o también podemos utilizar el trimestoprim sulfametoxazol. En las mujeres el uso de hormonas o anticonceptivos que son antiandrógenos, nos van a ayudar mucho. Y ya cuando el acné es quístico, nódulo quístico, deja muchas cicatrices, existe un medicamento que se llama isotretinoína. Es un medicamento al que todos le tienen miedo, pero en realidad es ¿Por una qué? bendición. ¿Qué hace o qué tiene? Todos dicen, doctora, ¿es ese medicamento que me va a salir más granos o que me va a sacar más granos? Es como que le brota más. Sí, el primer mes por una reactividad del medicamento produce una mayor expresión de la sintomatología. Sin embargo, eso es controlable, totalmente controlable. Es un medicamento que debe ser utilizado
específicamente por el dermatólogo, porque tiene sus efectos secundarios. Es teratogénico, produce malformaciones en el bebito, ¿sí? ¿En el caso de estar embarazadas o próximamente embarazarse? En el caso de que quede embarazada durante la toma. Durante el tratamiento. Y 3 meses posteriores. Sí, puede producir malformaciones, por esto debe ser manejado por un médico especialista, debe hacerse controles, una prueba de embarazo previa y hasta la firma de un consentimiento informado. Claro, ¿sí? Para poder evitar cualquier lamentación más adelante. Ahora, luego de que ya estamos nosotros con este problema de querer combatir los granos y las espinillas, mucha gente manipulamos, y le digo manipulamos porque yo he sido de esas, que vemos un granito y a veces inconscientemente estamos pues por ahí pellizcando y luego vienen pues las manchas y quizá nos vuelven a salir más y tenemos esta fea costumbre de pronto de manipular las lesiones que luego se pueden convertir en más graves. ¿Se pueden manipular o no las espinillas porque dicen, bueno, los barros sí, porque como son leves no te van a producir ninguna mancha, pero las espinillas sí no te las toques, o ningún grano lo debemos tocar? No se debe tocar la cara. Porque inclusive las cosmetólogas en ciertas clínicas utilizan ciertos aparatitos para sacar los barritos y no sé, entonces en ningún momento se debe manipular. A ver, un paciente que ya decide tratarse no debe tocarse los granitos. Los granitos, al tocarse el paciente, se va a producir una cicatrización anómala, ya sea una manchita, un huequito o una lesión hipertrófica, ¿sí? ¿Ya? Existen, obviamente, el tratamiento cosmiátrico, cosmetológico, que puede ser una opción durante el tratamiento y en los momentos oportunos, ya. ¿sí? No se puede decir al paciente, no te hagas un tratamiento cosmetológico, no, pero hay momentos y momentos. En el momento que ya la inflamación ha bajado, sí, obviamente, vamos a que te saquen todos los barritos, ¿sí? Pero cuando está en las pápulas, pústulas, nódulos, no es recomendable. Claro. Yo les digo a mis pacientes, no se toquen. Se va a infectar más, pues claro. Sí, obviamente, no se toquen, el medicamento va a actuar, les va a curar. Existen 2 etapas para mí, les curo los granitos y después nos dedicamos, como decía un profesor mío, a la latonería. Ya. ¿Sí? Allí sí vemos todo lo que quedó, los barritos incrustados, la cicatriz, la manchita y nos dedicamos a tratar eso. Sí, no, porque eso puede empeorar, porque habrá gente que está ahí tratando de luchar con un granito y no me sale y me sigo manipulando y me sigo lastimando y luego pues van a venir las consecuencias con la piel y sobre todo si es en la cara es cuando más nos empezamos a preocupar. Por supuesto, ahora, es nuestro espejo. Exacto. Ahora, la gente precisamente para poder combatir esto o bajar la inflamación, como antes usted lo decía, utilizan la pasta de dientes, utilizan el agüita de manzanilla y esas cosas, pero hay gente que de pronto dice, no, pues el alcohol me va a secar los granos y empieza a aplicarse alcohol en la cara. Estamos matándole, yo creo, a nuestra piel en ese momento. Por supuesto, estamos quitándole la grasita normal que tiene. Sí va a disminuir el exceso de grasa, pero lo que vamos a producir a la larga es una dermatitis irritativa de contacto. No lo hagan, no es recomendable. Hay que tomar, hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones que nos está dando la doctora, por favor, para que usted evite tener ese problema y esa complicación en el rostro, sobre todo porque es donde más nos preocupa. Yo creo que a la mayoría de las personas con tener un simple granito y no se diga si ya tenemos un problema de acné. Precisamente para la gente que de pronto desea preguntar algo, por ahí está habilitada nuestra línea, el 09987-045. También pues pueden seguirnos de cerca a través de nuestro Facebook Live en nuestra fanpage Radio K1S para que hagan sus preguntas o si de pronto desea revisar más adelante toda esta información. Por acá dice saludos cordiales a la dermatóloga, buen tema tratarse sobre el acné, atentamente Bolívar desde Pasaje. Muchísimas gracias, Bolívar. Sí, obviamente es un tema importante, por eso lo hemos estado tratando y hemos invitado a la doctora para que nos cuente acerca del acné, cómo tratarlo, qué evitar para que se vuelva más grave este tema del acné. Ahora, las personas dicen, no, el acné es solamente típico de la adolescencia o típico de pronto de las mujeres, sobre todo en la pubertad que empieza a salir el acné, pero ¿hasta qué edad es normal tener el acné o es que hasta que estemos viejitos el acné puede estar ahí? Como les había dicho al inicio, el acné es más frecuente, obviamente un 85% se produce en los adolescentes, pero al ser una enfermedad crónica, el acné puede presentarse hasta los 50 años, sobre todo en las mujeres, y hasta los 40 en los varones aproximadamente. ¿Ya? Entonces no es que, ya estoy grande, ¿por qué me sale el acné? No, el acné, al ser una enfermedad crónica, inflamatoria, multifactorial, va a presentarse hasta edades altas de nuestra vida. ¿Ya? ¿Sí?
Entonces es algo que no es que ya porque pasé a la edad adulta ya mi miedo del acné se quedó ahí, no, sino que simplemente pues hay que seguir tratándonos y seguir visitando al dermatólogo las veces que sean necesarios. Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos descartar algunos mitos sobre el acné? Porque mitos y mitos sobre el acné hay barbaridades. Que yo he escuchado, por ejemplo, cuando dicen, si te revientas uno, te va a salir dos más o te va a seguir saliendo, y sobre todo si es que se te regó ya el líquido que precisamente sale del, no sé cómo lo llaman, la pus, exacto. Sí. Si se te riega, se te va a manchar toda la cara y se te va a salir más granos todavía. ¿Cuáles son esos mitos que nosotros debemos descartar, doctora? Bueno, como usted dice, existen múltiples mitos. Y son como tal, mitos. No es que si... A ver, ¿qué he escuchado? De lo de la comida ya hablamos, o sea, el chocolate es descartado. Está relacionado con el sexo, he escuchado muchos pacientes, no tiene nada que ver. Ya. ¿Sí? Está relacionado con ciertos tipos de medicamentos y de alimentos. Hay ciertos tipos de medicamentos y alimentos que sí pueden empeorar el acné, pero no la gran mayoría. No es que un paciente tiene que dejar de comer todo porque le produce acné. No es así. Hay solo ciertas cosas que no puede comer. Exacto. Ahora, sí. Dicen también que el sol seca los granos. Más bien yo creo que eso puede empeorar porque nos puede causar manchas en la piel. Tal cual. El sol, es más, a un paciente que está en tratamiento, ya sea inicial o ya avanzado, no es recomendable, porque va a producir precisamente una cicatrización, una mancha, o va a aumentar la fotosensibilidad del fármaco y a producirnos mayores problemas. Esto en las mujeres, ¿el maquillaje causa el acné o ya depende? Sí. Hay maquillajes que no son libres de aceite que empeoran notablemente el acné. ¿Sí? Hay cosméticos, hay cremas. Un paciente con acné no debe utilizar cremas, debe utilizar geles o lociones, que son los vehículos adecuados para un paciente con piel acnéica. ¿Sí? Las cremas ocluyen el folículo y va a producir una inflamación y por ende ya síntomas de acné. Otro de los mitos, bueno, que ya habíamos tocado hace ratito nada más, es que el acné no es solamente cosa de adolescentes. Esto llega hasta la edad adulta y hay que igual visitar al dermatólogo, y no es que ya lo dejamos ahí y con el tiempo se me va a pasar. ¿El acné aparece por tener la piel sucia? ¿Porque no se lavaron la cara o porque quizá no tienen un adecuado aseo? Sí, o sea, un paciente con acné va a tener mayor seborrea, la seborrea va a predisponer a que, a que haya una sobreproducción de bacterias y obviamente va a producirse lesiones. Entonces sí, necesita una mayor limpieza, una mayor asepsia cutánea. Lo que muchos se preguntarán, ¿se puede erradicar por completo el acné? Es decir, ¿el acné tiene cura o es que siempre voy a tener que estar sometido a un tratamiento para poderlo combatir? Al decir que es una enfermedad crónica, decimos que está por mucho tiempo, entonces una cura definitiva y decir nunca más vamos a tener acné, no existe. Ya. ¿Sí? Hay tratamientos que mejoran un 70, un 80% el acné y pasan años sin el mismo, pero si una paciente o un paciente vuelve a tener los hábitos de consumir complejo B, de no limpiarse la carita, de tener una dieta rica en carbohidratos íntegros o muchos ácidos grasos, pues va a volver a tener, en menor medida quizá, si ya los brotes no van a ser iguales, van a ser mucho más pequeños, pero va a haber uno u otro granito. Puede, en todo caso, pues ya sabemos que tenemos que visitar al dermatólogo o a la dermatóloga para que nos pueda ayudar a volverlo a combatir y irnos dando cuenta ya quizá cuáles son esas cosas que nos hacen recaer nuevamente en el acné. El tiempo se nos va terminando y así de rapidito transcurre el tiempo acá en la programación. Seguramente habrán muchas dudas por ahí a nuestros oyentes, y si es que alguien pues por ahí tiene alguna duda, ya saben, a consultar a la dermatóloga. Nosotros ahora mismo estamos acompañados de la doctora María Eugenia Seminario. Ella es dermatóloga en la clínica Montesinay, ¿verdad? Así es, sí. ¿En qué horarios la podemos encontrar? Porque bueno, por acá hay una amiga que ya nos estaba consultando, no tiene que ver con el acné, sino más bien ya un tema de la piel, que dice buenos días, no sé el tema principal de la entrevista. Bueno, mi amiga, estábamos hablando del acné, dice, pero me gustaría preguntarle a la doctora sobre la rosácea. Es que hace 2 meses fui diagnosticada con esta enfermedad crónica de la piel y estoy un poco perdida con el cuidado que debo tener con mi piel. Entonces, para nuestra amiga, doctora, ¿en qué horarios la podemos ubicar y en dónde? Gracias, Patti. Estoy en el Hospital Monte Sinaí, en la Torre 2, en el consultorio 430.
Atiendo de 10 a 1 y de 4 a 7. Perfecto, entonces para que todas sus dudas sean descartadas y sean precisamente tratadas de pronto pues algún problema de la piel que tengan nuestros amigos oyentes. Ahora, recomendaciones puntuales ya para finalizar, doctora, para quienes sufren de acné o están pasando por este tormento, sobre todo para los jóvenes que son los que más se preocupan. Recomendaciones para ir finalizando y concluyendo ya la entrevista. Si ya tienen un brote de acné, les recomiendo, una limpieza adecuada, ¿sí? Utilizar Sindex o jabones que tengan un poco de azufre o ácido salicílico. Evitar todo lo que hemos mencionado, sobre todo el complejo B, los derivados lácteos y los lácteos íntegros. Evitar lo que ustedes noten que les hace daño. No pellizcarse, no aplastarse los granitos. Yo creo que esa sería una de las principales recomendaciones. Sí, ¿ya? Sí. Consumir bastante líquido, tener una vida sana en general, hacer deporte. Y ya cuando los granitos no se dan a estas medidas higiénico-dietéticas básicas,